La noche se había vuelto tan espesa que parecía flotar entre las literas como una criatura silenciosa, un animal antiguo hecho de sombras, frío y recuerdos rotos, y antes incluso de que el primer chirrido de la puerta irrumpiera en el silencio, las mujeres ya habían sentido esa presencia opresiva que anunciaba que algo irreversible estaba por suceder. Algo que no tenía forma pero que pesaba como una piedra húmeda sobre los hombros, un presentimiento tan oscuro que ni siquiera las respiraciones más profundas lograban romper, y mientras la bombilla desnuda colgaba del techo con su zumbido enfermo, lanzando parpadeos que hacían oscilar las sombras como espectros atrapados entre mundos, todas sintieron que aquella noche traería la orden que nadie quería escuchar, la orden que caería sobre sus cuerpos exhaustos como una sentencia final, la orden que las obligaría a entregar lo último que aún conservaban, aquello que no era dignidad exactamente, sino un muro invisible hecho de pudor. Memoria. Humanidad elemental, y en ese instante previo a que la cerradura empezara a girar, ese instante en el que la noche contuvo el aliento, cada una pensó, en un murmullo que no llegó a convertirse en sonido, pero que vibró en el pecho como un rezo desesperado. No queremos desvestirnos más, no esta vez, no nunca más, porque ya no quedaba piel, ya no quedaba alma, ya no quedaba nada que pudiera soportar otra exposición. El viento que entró por la rendija trajo consigo un olor metálico, una mezcla de humedad, óxido y algo que se parecía al invierno avanzando con pasos lentos. Y entonces la puerta comenzó a abrirse con una lentitud cruel, como si alguien del otro lado estirara ese momento a propósito para saborear el miedo que crecía en el barracón, y las mujeres sintieron cómo sus corazones empezaban a golpear dentro del pecho como si quisieran escapar de allí antes que ellas. El capitán Weiss apareció en el umbral como una sombra afilada, su abrigo oscuro absorbiendo la luz amarillenta y su mirada recorriendo el barracón con la precisión fría de quien ya ha decidido lo que hará. Detrás de él, dos soldados jóvenes sostenían linternas temblorosas, y ese temblor traicionaba algo que no podían ocultar. Hasta ellos temían lo que estaba por suceder. ¡De pie!, ordenó Weiss, aunque muchas ya estaban de pie desde que escucharon el primer sonido en la puerta, porque en el campo el cuerpo aprendía a obedecer incluso antes de recibir la instrucción. Los pies desnudos tocaron el cemento helado y un gemido ahogado recorrió la fila, no un grito, sino una punzada de dolor que atravesó huesos, músculos, tendones, como si el frío no fuera un clima, sino un castigo. «En fila», dijo el capitán, y las mujeres se alinearon junto a la pared, una tras otra, formando una hilera de sombras y mantas. Magdalena, la mayor del barracón, sostuvo su manta con manos rígidas,
sus dedos hinchados, marcados por heridas que nunca terminaban de cerrar. A su lado, Elisa respiraba con dificultad, mirando al capitán como si pudiera leer en su rostro la forma exacta de la tormenta que estaba por caer sobre ellas. Sofía, con la mandíbula apretada, sostenía la tela áspera contra el pecho como si esa manta fuera la última frontera entre ella y el abismo. Weiss abrió una carpeta, las hojas limpias, recién preparadas para registrar lo que sucedería esa noche. La inspección será total, anunció, dejando que la palabra resonara en el aire helado del barracón. Total. La palabra cayó como un golpe. Se desvestirán por completo. Todas. Un sonido apenas perceptible, algo entre una exhalación y un sollozo contenido, recorrió la fila. Elisa sintió que las rodillas le temblaban. Sofía cerró los ojos un instante. Magdalena apretó la manta como si fuera una cuerda que la mantenía de pie. Entonces, sin preverlo, sin haberlo decidido, sin siquiera comprender de dónde venía la fuerza, Elisa susurró: «No queremos desvestirnos más». Fue una frase pequeña, rota, casi inaudible, pero el silencio la amplificó, la convirtió en algo que ninguna esperaba. «¿Qué dijiste?», preguntó Weiss, dando un paso hacia ella. Sofía levantó la cabeza. «No queremos desvestirnos más», repitió, con la voz temblorosa pero firme. Y luego otra mujer. Y luego otra. Hasta que la frase, esa frase que en cualquier otro lugar del mundo sería insignificante, se convirtió en un murmullo creciente, un latido compartido que llenó el barracón. «No queremos desvestirnos más». Weiss levantó la mano para ordenar silencio, pero la frase no desapareció, sino que se multiplicó en respiraciones entrecortadas, en labios que repetían sin sonido, en ojos que imploraban y resistían al mismo tiempo. «Usted», dijo él señalando a Magdalena. «Empiece». Magdalena sostuvo la mirada del capitán como si estuviera mirando a una criatura lejana, a un fantasma del que ya ha visto demasiadas versiones. «No», dijo. Una sílaba pequeña, pero pesada como un bloque de piedra. Weiss frunció el ceño. «No estoy pidiendo su opinión. Y nosotras no estamos aquí para morir desnudas», respondió Magdalena. El soldado joven parpadeó, sorprendido por la firmeza en la voz de aquella mujer. Weiss alzó la mano, la orden final a punto de salir de su boca. Pero entonces, un estruendo sacudió el suelo. Un temblor que hizo vibrar las literas. Un impacto lejano, como un trueno bajo la tierra. Las mujeres se aferraron unas a otras. Los soldados intercambiaron miradas de alarma. Otro estruendo, más cercano. El viento cambió de dirección, empujando la ventana con fuerza. Un olor nuevo entró al barracón. Humo. Algo afuera estaba cambiando. Weiss cerró la carpeta. Su voz perdió firmeza. «La inspección se suspende». Y sin esperar respuesta, salió del barracón con los soldados. La puerta se cerró con un golpe que resonó como un disparo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio dentro no fue miedo puro. Fue suspensión, incredulidad, vida temporal. «¿Qué significa?», murmuró Sofía. Magdalena se dejó caer en una litera. «Significa que el mundo está moviéndose», dijo, «y nosotras estamos aquí dentro, respirando». Durante horas nadie durmió. El frío se volvió más feroz, pero ninguna regresó a su litera. Todas permanecieron juntas, envueltas en mantas ásperas, manteniendo el calor entre sus cuerpos.
Ana lloraba en silencio, con el rostro escondido en las rodillas. Teresa, que casi nunca hablaba, murmuró: ¿Dios nos protegió? No, dijo Magdalena. Fue el ruido del mundo. A veces el mundo también interrumpe a los monstruos. Pero la pausa no duró. Justo cuando el cielo empezaba a palidecer, la puerta volvió a abrirse. No era Weiss. Era otro oficial, uno joven, con el rostro pálido por algo más que el frío. ¡Salgan!, ordenó. ¡Hay traslado! La palabra volvió a caer como un cuchillo. Traslado. Nadie sabía el destino. Nadie preguntaba. Las mujeres caminaron en fila por el pasillo helado. Afuera, el cielo estaba rojo. Humo ascendía desde algún punto lejano. Soldados corrían. Algo estaba desmoronándose. Al llegar al patio, las separaron de las demás prisioneras. «Estas van al grupo 4», dijo un oficial. Las llevaron a un galpón estrecho. Las empujaron dentro. La puerta se cerró. Oscuridad, respiraciones, miedo. Y entonces, la voz de Weiss del otro lado: «La inspección final se hará ahora». Un murmullo de terror recorrió el galpón. «No», dijo Sofía. «Por favor, no». Magdalena respiró hondo. «Chicas, esta es la última vez. Y si es la última», tomó la mano de Elisa, «hagámoslo juntas». La puerta comenzó a abrirse. Pero antes de que los soldados entraran, antes de que el destino tomara forma, todas, dijeron juntas, en un único susurro que parecía venir desde las entrañas mismas de la tierra: «No queremos desvestirnos más». Y lo que vieron después, lo que entró por esa puerta, lo que ocurrió cuando la luz cortó la oscuridad, las dejó totalmente sin voz para siempre. La noche se había vuelto tan espesa que parecía flotar entre las literas como una criatura silenciosa, un animal antiguo hecho de sombras, frío y recuerdos rotos, y antes incluso de que el primer chirrido de la puerta irrumpiera en el silencio, las mujeres ya habían sentido esa presencia opresiva que anunciaba que algo irreversible estaba por suceder. Algo que no tenía forma pero que pesaba como una piedra húmeda sobre los hombros, un presentimiento tan oscuro que ni siquiera las respiraciones más profundas lograban romper, y mientras la bombilla desnuda colgaba del techo con su zumbido enfermo, lanzando parpadeos que hacían oscilar las sombras como espectros atrapados entre mundos, todas sintieron que aquella noche traería la orden que nadie quería escuchar, la orden que caería sobre sus cuerpos exhaustos como una sentencia final, la orden que las obligaría a entregar lo último que aún conservaban, aquello que no era dignidad exactamente, sino un muro invisible hecho de pudor. Memoria. Humanidad elemental, y en ese instante previo a que la cerradura empezara a girar, ese instante en el que la noche contuvo el aliento, cada una pensó, en un murmullo que no llegó a convertirse en sonido, pero que vibró en el pecho como un rezo desesperado: «No queremos desvestirnos más, no esta vez, no nunca más, porque ya no quedaba piel, ya no quedaba alma, ya no quedaba nada que pudiera soportar otra exposición». El viento que entró por la rendija trajo consigo un olor metálico, una mezcla de humedad, óxido y algo que se parecía al invierno avanzando con pasos lentos,
Y entonces la puerta comenzó a abrirse con una lentitud cruel, como si alguien del otro lado estirara ese momento a propósito para saborear el miedo que crecía en el barracón, y las mujeres sintieron cómo sus corazones empezaban a golpear dentro del pecho, como si quisieran escapar de allí antes que ellas. El capitán Weiss apareció en el umbral como una sombra afilada, su abrigo oscuro absorbiendo la luz amarillenta y su mirada recorriendo el barracón con la precisión fría de quien ya ha decidido lo que hará. Detrás de él, dos soldados jóvenes sostenían linternas temblorosas, y ese temblor traicionaba algo que no podían ocultar. Hasta ellos temían lo que estaba por suceder. ¡De pie!, ordenó Weiss, aunque muchas ya estaban de pie desde que escucharon el primer sonido en la puerta, porque en el campo el cuerpo aprendía a obedecer incluso antes de recibir la instrucción. Los pies desnudos tocaron el cemento helado y un gemido ahogado recorrió la fila, no un grito, sino una punzada de dolor que atravesó huesos, músculos, tendones, como si el frío no fuera un clima, sino un castigo. «En fila», dijo el capitán, y las mujeres se alinearon junto a la pared, una tras otra, formando una hilera de sombras y mantas. Magdalena, la mayor del barracón, sostuvo su manta con manos rígidas, sus dedos hinchados, marcados por heridas que nunca terminaban de cerrar. A su lado, Elisa respiraba con dificultad, mirando al capitán como si pudiera leer en su rostro la forma exacta de la tormenta que estaba por caer sobre ellas. Sofía, con la mandíbula apretada, sostenía la tela áspera contra el pecho como si esa manta fuera la última frontera entre ella y el abismo. Weiss abrió una carpeta, las hojas limpias, recién preparadas para registrar lo que sucedería esa noche. «La inspección será total», anunció, dejando que la palabra resonara en el aire helado del barracón. Total. La palabra cayó como un golpe. «Se desvestirán por completo. Todas». Un sonido apenas perceptible, algo entre una exhalación y un sollozo contenido, recorrió la fila. Elisa sintió que las rodillas le temblaban. Sofía cerró los ojos un instante. Magdalena apretó la manta como si fuera una cuerda que la mantenía de pie. Entonces, sin preverlo, sin haberlo decidido, sin siquiera comprender de dónde venía la fuerza, Elisa susurró: «No queremos desvestirnos más». Fue una frase pequeña, rota, casi inaudible, pero el silencio la amplificó, la convirtió en algo que ninguna esperaba. «¿Qué dijiste?», preguntó Weiss, dando un paso hacia ella. Sofía levantó la cabeza. «No queremos desvestirnos más», repitió, con la voz temblorosa pero firme. Y luego otra mujer. Y luego otra. Hasta que la frase, esa frase que en cualquier otro lugar del mundo sería insignificante, se convirtió en un murmullo creciente, un latido compartido que llenó el barracón. «No queremos desvestirnos más».
Wise levantó la mano para ordenar silencio, pero la frase no desapareció, sino que se multiplicó en respiraciones entrecortadas, en labios que repetían sin sonido, en ojos que imploraban y resistían al mismo tiempo. «Usted», dijo él señalando a Magdalena. «Empiece». Magdalena sostuvo la mirada del capitán como si estuviera mirando a una criatura lejana, a un fantasma del que ya ha visto demasiadas versiones. «No», dijo. Una sílaba pequeña, pero pesada como un bloque de piedra. Weiss frunció el ceño. «No estoy pidiendo su opinión. Y nosotras no estamos aquí para morir desnudas», respondió Magdalena. El soldado joven parpadeó, sorprendido por la firmeza en la voz de aquella mujer. Weiss alzó la mano, la orden final a punto de salir de su boca. Pero entonces, un estruendo sacudió el suelo. Un temblor que hizo vibrar las literas. Un impacto lejano, como un trueno bajo la tierra. Las mujeres se aferraron unas a otras. Los soldados intercambiaron miradas de alarma. Otro estruendo, más cercano. El viento cambió de dirección, empujando la ventana con fuerza. Un olor nuevo entró al barracón. Humo. Algo afuera estaba cambiando. Weiss cerró la carpeta. Su voz perdió firmeza. «La inspección se suspende». Y sin esperar respuesta, salió del barracón con los soldados. La puerta se cerró con un golpe que resonó como un disparo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio dentro no fue miedo puro. Fue suspensión, incredulidad, vida temporal. «¿Qué significa?», murmuró Sofía. Magdalena se dejó caer en una litera. «Significa que el mundo está moviéndose», dijo, «y nosotras estamos aquí dentro, respirando». Durante horas nadie durmió. El frío se volvió más feroz, pero ninguna regresó a su litera. Todas permanecieron juntas, envueltas en mantas ásperas, manteniendo el calor entre sus cuerpos. Ana lloraba en silencio, con el rostro escondido en las rodillas. Teresa, que casi nunca hablaba, murmuró. «¿Dios nos protegió?» «No», dijo Magdalena. «Fue el ruido del mundo. A veces el mundo también interrumpe a los monstruos». Pero la pausa no duró. Justo cuando el cielo empezaba a palidecer, la puerta volvió a abrirse. No era Weiss. Era otro oficial, uno joven, con el rostro pálido por algo más que el frío. «¡Salgan!», ordenó. «¡Hay traslado!». La palabra volvió a caer como un cuchillo. Traslado. Nadie sabía el destino. Nadie preguntaba. Las mujeres caminaron en fila por el pasillo helado. Afuera, el cielo estaba rojo. Humo ascendía desde algún punto lejano. Soldados corrían. Algo estaba desmoronándose. Al llegar al patio, las separaron de las demás prisioneras. «Estas van al grupo 4», dijo un oficial. Las llevaron a un galpón estrecho. Las empujaron dentro. La puerta se cerró. Oscuridad, respiraciones, miedo. Y entonces, la voz de Weiss del otro lado. «La inspección final se hará ahora». Un murmullo de terror recorrió el galpón. «No», dijo Sofía. «Por favor, no». Magdalena respiró hondo. «Chicas, esta es la última vez. Y si es la última», tomó la mano de Elisa. «Hagámoslo juntas». La puerta comenzó a abrirse. Pero antes de que los soldados entraran, antes de que el destino tomara forma, todas, dijeron juntas, en un único susurro que parecía venir desde las entrañas mismas de la tierra. «No queremos desvestirnos más». Y lo que vieron después, lo que entró por esa puerta, lo que ocurrió cuando la luz cortó la oscuridad.
Las dejó totalmente sin voz para siempre.